Un gusto en saludarlos. Sean bienvenidos. Vamos a platicar un poco sobre el HTML básico para el diseño de páginas web en su parte inicial. Primero que nada, recordemos qué es HTML. HTML es Hypertext Markup Language y es un lenguaje de marcado, no de programación, que nos permite crear estructuras para el diseño de las páginas web. Todo lo que nosotros vemos en una página ha sido diseñado por medio de plantillas. Actualmente se utilizan dichas plantillas, pero también hay otros lenguajes como JavaScript, CSS para generarlas de una manera más dinámica. Es importante que nosotros conozcamos primero las bases del HTML, que es el lenguaje principal de marcado para las páginas web. Un documento HTML entonces no es más que un texto ASCII, que es un sistema de codificación de caracteres alfanuméricos que asigna un número del 0 al 127 a cada letra. Número o puede ser un carácter especial. Cualquier documento web, entonces, hasta el más sofisticado, puede escribirse directamente desde un sencillo programa básico de texto, por ejemplo, como el cuaderno de notas, o sea, el Notepad que nos ofrecen las computadoras. Conozcamos un poco acerca de los elementos y las etiquetas. En este lenguaje vamos a utilizar un elemento. Un elemento en HTML va a ser un componente que es parte de este documento y que contiene diferentes nodos o etiquetas. Estos nodos o etiquetas pueden servirnos para cambiar texto, cambiar colores, agregar imágenes, agregar enlaces, comentarios y otros. Las etiquetas entonces son fragmentos de códigos, como campos de texto, como los botones y otro contenido, como ya hemos dicho. Todas las etiquetas que se utilizan en HTML van a tener los símbolos de inicio y cierre con los signos que vemos acá de más y menos. Los editores de código pueden cambiar de color las etiquetas y hacer mucho más. Hablando siempre de las etiquetas y de los elementos, nosotros tenemos el código fuente o madre. El código fuente es el documento que contienen todos los elementos y las etiquetas que conforman una página web. Las etiquetas más importantes en este lenguaje son, primero, el HTML, que es la apertura del documento, luego head, luego el body, que es el cuerpo, y finalmente cerramos. Si ustedes se fijan aquí, los elementos deben siempre ser abiertos con los símbolos que dijimos y al finalizar, después de agregar todo lo que se requiere, vamos a colocar diagonal para cerrarlos. Abrimos entonces siempre HTML primero y al final de todo el contenido que va a estar aquí dentro se va a cerrar el HTML. Cada elemento tiene que ser abierto y cerrado. Estos son los elementos y etiquetas básicos para un documento. Siempre, como decíamos, los documentos inician con un doctype, que es el tipo de documento. Entonces colocamos apertura doctype HTML cierre, luego HTML y meta charset igual estos símbolos porque esto nos va a permitir trabajar el documento de una manera adecuada. Luego agregaremos elementos, por ejemplo, head, que es encabezado, el título que va dentro del encabezado y cerramos tanto el título como el encabezado. Posteriormente viene el cuerpo del documento y se va a hacer lo mismo. Se va a cerrar el cuerpo y el HTML que abrimos desde un inicio lo cerramos al finalizar. Revisemos nuevamente entonces, esto ya es un documento en HTML que ya tiene texto. Y vamos a iniciar, por supuesto, después de haber colocado lo que hemos dicho acá, doctype HTML y meta charset igual símbolos, vamos a tener el encabezado. Head, que es encabezado, es la cabecera y es necesario utilizar también dentro de él el título. El título es title y se utiliza siempre apertura de title, se escribe el título y se cierra title. Se cierra nuevamente head, que es el encabezado, y abrimos el body. En el cuerpo del documento, o sea body, hay que insertar contenido, de lo contrario no se visualizará el documento. Tenemos otros símbolos como la H, que es para títulos, y los hay desde el 1 al 6. H1 sería el más grande, H2 más pequeño, hasta llegar al 6, que sería el mucho más pequeño. Pero siempre es un título. Si tenemos, por ejemplo, H4, mi nombre es, cerramos siempre la etiqueta con el diagonal. BR es una de las únicas etiquetas que no cierran con diagonal. Y esta nos sirve para insertar párrafos, o sea, espacios, enter. Y no recuerdan que es la única que no se cierra. P es para párrafo y se requiere cerrar siempre con diagonal P después de escribirlo y esto puede estar o debe de estar dentro del body de un documento, dentro del cuerpo.
Decíamos que para ver el código fuente de una página hay que hacer clic derecho en cualquier página de internet y ver el código fuente. Para agregar texto no visible que el editor necesite revisar para él mismo, se puede utilizar el código exclamación inversa menos H1, dos guiones cerrando y abriendo, y puede ser para colocar las notas especializadas del editor. Luego cerramos el cuerpo y el HTML. Este va a ser nuestro primer documento que nosotros vamos a hacer y la plantilla se las estoy dejando aquí mismo. Así que revisen, como parte de esta presentación llegará la plantilla. Primero esto sería doctype HTML porque es el documento tipo HTML. Abrimos HTML, el meta charset también lo colocamos y luego iniciamos de una vez con head. El head, recuerden, es el encabezado y el título que va siempre junto a él, mi primera página web. Abrimos y cerramos con diagonal título. Luego que ya está cerrado el título, se cierra también el head. Recuerden que se va a cerrar, por ejemplo aquí, el título y de una vez lo cierro. Y como el encabezado ya no va a haber otro encabezado, cierro también. Abro cuerpo, el body del documento, y voy a colocar con H1, que es el encabezado, el tamaño del título o del nombre. Mi nombre es y cerramos. Aquí puedo agregar lo que yo quiera. Luego el párrafo vamos a abrir con una P. Una de las metas a alcanzar en mi carrera es, y cerramos el párrafo y hacemos un enter o break, que va a ser un espacio. Podemos agregar espacios en varias líneas para dejarlos bien editados. El H2, que es el siguiente título, va a ser un poco más pequeño e indica cómo lo voy a lograr. He abierto la etiqueta, la he cerrado y he colocado un break para que me dé otro espacio. El H3 es qué características poseo que me permitirán alcanzarla. Estamos hablando de alcanzar las metas. H3 lo cerramos, agregamos un break y el H4, que va a ser mucho más pequeño, cómo debo mejorar o cambiar, qué debo mejorar o cambiar para lograr estas metas. Cierro H4 y doy un break nuevamente. Finalmente, estas son otras etiquetas para poder agregar información que ustedes deseen. Les invito a utilizarlas. Vamos a utilizar un H5 que es también un poco más pequeño, strong, para que aparezca en negrita, en cursiva. Si nosotros queremos, podemos utilizar la U, que va a ser subrayado, y podemos siempre, recuérdense, abrir y cerrar. Aquí esto no está abierto ni cerrado porque es para que ustedes practiquen. Sería abrir y cerrar, y al final lo último que abrimos, que fue HTML, lo cerramos también de esta forma. Aquí les dejo unas etiquetas más para que ustedes, si quieren, en esta asignación integren desde ya. Pueden hacerlo, no es obligatorio, pero si gustan lo hacen. Las etiquetas para negrita, para cursiva, que ya vimos, el subrayado, el subíndice y el superíndice, aquí están los códigos. El código para alineado a la izquierda, que es align left, el centrado es align center, el párrafo alineado es align a la derecha, es align right, y el align justify va a ser para el justificado de texto, que queda recto, todo igual. Abajo tenemos las líneas alineadas a la izquierda, a centradas, a la derecha o justificadas. Sería div align left para izquierdo, div align center para el centro, div align right para la derecha y div align justify para el justificado. Ahora vamos a diseñar nuestra primera página web con el HTML básico. Para ello yo he creado una carpeta para mi curso y dentro de ella voy a tener una específica para el HTML y vamos a abrir esa carpeta. Ustedes en este caso van a ir guardando todo también dentro de una carpeta. Lo primero que vamos a hacer es ir a abrir un Notepad. Un Notepad es una nota para agregar texto. Son estas notas y se llama blog de notas. Ustedes lo pueden encontrar y si no lo encuentran fácilmente, por favor vayan a su computadora en donde está buscar y buscan blog de notas. Puede estar en inglés, pero sería general que está en español y si no, Notepad es el nombre. Dentro de ella yo les voy a dejar este código. Si ustedes se fijan, este código, como hemos dicho, inicia con el doctype, que es HTML. Luego abrimos el HTML acá. El meta charset lo colocamos y el head va a ser el encabezado cuyo título es mi primera página web. Luego tenemos que cerrar el título, cerramos el head, ahí está el body que ya está abierto y dentro de él vamos a colocar un título en H1 que es el tamaño grande y ustedes van a agregar aquí su nombre y luego van a agregar
un párrafo con la P en donde van a explicar cómo alcanzar las metas de su carrera. Agregan un break después de cerrar el párrafo cuando hayan finalizado. ¿Y cómo lo van a lograr? Lo van a agregar después con un título tamaño H2 con un break para hacer el espacio. Y luego el H3, como escriben las características que ustedes poseen para que esta meta sea alcanzada. Como se fijan, se cierra el título y break, que es para el espacio. Ahí ustedes deben de responder. De hecho, todas las preguntas cierran el título o el encabezado y cierran con break para espacio. Al finalizar cerramos el body, que es el cuerpo del documento, y el HTML para finalizar. Una vez tengo esto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a ir a archivo y guardar como. Cuando tenga yo esto acá, voy a dejarle un nombre, en mi caso HTML1 base, porque es el primer documento. Ustedes le pueden poner HTML1 base y su nombre. Posteriormente agregan punto y agregan HTML. Eso es importantísimo. Este documento, al guardarlo, ustedes van a ver que se despliega automáticamente en su mismo espacio en donde están el icono ya de la página. Entonces, ese es el que acabo de realizar ahorita. Lo que ya está acá va a aparecer en mi primera página. Así que esto es lo que se va a desplegar. Es una ventana ya de Chrome o puede ser en Mozilla también o en Firefox. Y este va a salir aquí de una vez, el encabezado. Mi nombre es, ustedes van a escribir acá. Una de las metas para alcanzar mi carrera es, pueden agregar una o varias. ¿Cómo lo voy a lograr? Alcanzar estas metas y voy a agregar acá, ¿verdad? Las acciones, perdón, de cómo vamos a llegar a alcanzar las metas, a través de qué medios. No es solamente de estar en la clase o leer, es hacer muchas cosas, autorregularse, estar pendientes y lo que hemos hablado tanto, ¿verdad? Ser responsables, verificar fechas, ver la plataforma todos los días, hacer preguntas si tengo dudas, qué características poseo yo como persona que me permiten alcanzar esa meta y qué otras debo mejorar para lograr o cambiar, qué aspectos debo cambiar. Y finalmente, ahí les dejé otras etiquetas para la información que ustedes deseen. Esto va a ser entonces esta asignación y espero que aprendamos juntos a diseñar páginas web desde cero. Muchas gracias.